No es frecuente que las palabras del Papa necesiten ser explicadas unos días después. Y cuando esto sucede, vale la pena comprender el por qué. Sucedió recientemente. Un cardenal tuvo que poner límites a una declaración que el Papa había hecho 2 meses antes. Una declaración que, tomada literalmente, sonó como una rendición. En este video comprenderás qué significaba esa frase, por qué necesitaba corrección y qué enseña realmente la Iglesia. Finalmente, surgirá la pregunta inevitable: ¿estuvo equivocado el Papa? Veamos qué sucedió exactamente. El 13 de abril, durante su viaje a Argelia, León XIV entró en la Gran Mezquita de Argel, la tercera más grande del mundo. Es el primer papa en visitar Argelia. Guarda silencio durante más de 30 segundos frente al muro que da a la Meca. Y entonces pronuncia las palabras que darán pie a la polémica. Él define la mezquita como un espacio divino y sagrado, donde muchos vienen a rezar para encontrar la presencia del Todopoderoso, de Dios, en sus vidas. Relee con atención: un espacio divino y sagrado. La presencia de Dios. Se refiere a una mezquita, es decir, el lugar de culto de una religión que niega abiertamente la Trinidad y la divinidad de Cristo. Aquí necesitamos entender exactamente qué está sucediendo, porque estas palabras, para un católico, plantean un gran problema. Si la mezquita es verdaderamente un espacio sagrado donde Dios está presente, al igual que una iglesia, ¿qué diferencia supone ser cristiano? Esta es la pregunta que el relativismo religioso siempre se ha planteado. Esto no es una mera cuestión teológica, es la esencia de todo. Porque si todas las religiones conducen por igual a Dios, entonces la cruz, el martirio y la misión misma de la Iglesia pierden repentinamente todo sentido. Y precisamente por eso, 2 meses después, tuvo que intervenir un cardenal. Entendamos quién es el cardenal George Covacat y por qué sus palabras tienen tanto peso. Covacat es indio y es el prefecto del dicasterio para el diálogo interreligioso. En otras palabras, es el hombre del diálogo por excelencia, el representante del Vaticano para las relaciones con otras religiones. No es un tradicionalista, es el director de la oficina que promueve el diálogo con musulmanes, judíos e hindúes. Y precisamente por eso, cuando traza una línea, esa línea tiene doble peso. Fue Francisco quien lo quiso para ese puesto en 2024. El cardenal que durante años había organizado los viajes de los papas por todo el mundo. Un hombre del sistema, no un opositor. Y esto hace que sus palabras sean aún más significativas. El 22 de junio, Covacat hizo una declaración clara. Según él, los gestos del Papa en lugares no cristianos deben entenderse como actos simbólicos de encuentro y diálogo. Pero luego añade la frase que lo cambia todo, no como una negación de la singularidad de Cristo, ni como una aprobación de todas las creencias religiosas por igual. Esta frase no es solo una cortesía diplomática, es un límite. Covacat también recuerda una enseñanza de Juan Pablo II, después de Asís. Los creyentes de diferentes religiones no pueden orar juntos en el sentido estricto del término. Es una distinción sutil pero crucial. Orar uno al lado del otro es sí. Orar juntos, como si fuera el mismo Dios y la misma oración, es no. Ese matiz marca la diferencia entre el respeto y la confusión. Porque este es el punto que muchos no quieren ver. Respetar a alguien no significa afirmar que sus creencias son verdaderas. Puedes amar a un musulmán con todo tu corazón y,
aún así, saber que su religión no conduce a Cristo. Pero hay más, y aquí la historia se vuelve más incómoda. Piénsalo. La persona responsable del diálogo interreligioso no necesita aclarar lo que ya está claro. Solo aclara lo que se ha expresado de forma ambigua. En otras palabras, la declaración de Kovacad es, en efecto, una corrección. Un cardenal de alto rango restablece los límites doctrinales después de que las palabras del Papa los hubieran sacudido. Y que quede claro, Kovacad está haciendo lo correcto. Reafirma exactamente lo que la Iglesia siempre ha enseñado. El problema no es su respuesta. El problema es que esa respuesta era necesaria. Porque la doctrina al respecto es clarísima. En el año 2000, el documento Dominus Iesus, firmado por el entonces cardenal Ratzinger, la reafirmó con contundencia. Jesucristo es el único Salvador universal. No es un camino más entre muchos, sino el único. Otras religiones pueden contener elementos de verdad y bondad, pero no son caminos de salvación como la Iglesia. Piensen en la diferencia real. En una iglesia católica, en el sagrario, se siente la presencia real y sustancial de Jesucristo. En una mezquita, por muy sincera que sea la persona que reza, esa presencia no está presente. Decir esto no es arrogancia, es simplemente la fe católica. Confundir ambas cosas no es diálogo, es indiferentismo. La idea de que, en última instancia, una religión es tan buena como otra. La Iglesia siempre se ha manifestado en contra de este error. Pío XI, en la encíclica Mortalium Animos, condenó la idea misma de que las religiones sean caminos diferentes pero equivalentes hacia Dios. Esto no es algo nuevo, es una línea constante del magisterio. Hay una pregunta que planea sobre todo este asunto. ¿Por qué un papa usaría palabras que luego uno de sus cardenales tendría que corregir? Una posibilidad es que se trate simplemente de una muestra de cordialidad diplomática, una cortesía excesiva hacia los anfitriones. Otra posibilidad, más seria, es que haya una visión detrás de ello, que todas las religiones, en última instancia, buscan al mismo Dios. No nos corresponde leer los corazones de nadie, pero sí nos corresponde constatar los hechos. Y lo cierto es que, una vez más, surgió una ambigüedad desde arriba, y alguien más tuvo que solucionarla. Y ni siquiera es la primera vez. En abril, durante ese mismo viaje a África, gestos y palabras similares provocaron polémica. Es un tema recurrente. El creyente sencillo no lee las aclaraciones del cardenal Kovacad. Oye al Papa decir, espacio sagrado, Dios está presente, y extrae un solo mensaje. Uno es tan bueno como otro. Y ahí es precisamente donde radica la clave. No en las aulas de teología, sino en la mente de un joven que, al oír esas palabras, se pregunta, ¿por qué debería seguir siendo católico? Y esto es precisamente lo que la tradición no puede aceptar. No por desprecio hacia los musulmanes ni hacia nadie más, sino por amor a la verdad y, en última instancia, por amor a ellos. Porque si de verdad creemos que Cristo es el único camino, entonces el gesto más caritativo no es decirle a un musulmán que su mezquita es sagrada, sino desearle que él también encuentre a Cristo. La verdadera caridad no confunde. La verdadera caridad distingue y proclama. Solo aquellos que, en el fondo, ya no creen que haya una verdad que proclamar, guardan silencio. Por ello, paradójicamente, debemos agradecer al cardenal Kovacad.
Él recordó a todos que el diálogo no es la renuncia a Cristo, es llevar a Cristo con respeto, incluso allí donde aún no es conocido. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.